Bienvenidos a todos a la siguiente mesa que tenemos en el día de hoy. Está titulada Cultura y lo que vamos a hablar hoy en el marco del Congreso va a ser de proyectos y novedades de tecnología, cultura y accesibilidad. Para iniciar el marco de esta ponencia, vamos a hacer un poco primero una reflexión sobre cómo nos está afectando la tecnología en el ámbito de la cultura. En primer lugar, la tecnología es una parte que se ha integrado dentro de nuestras vidas de manera que ha cambiado nuestra cultura social. Hace tiempo no era habitual sentir esa especie de ansiedad cuando sales de casa y te falta un elemento vital cuando has salido, que es que te falte el móvil, por ejemplo. Y forma parte de nuestra cultura, dependiendo de la edad que tengáis. Hace unos años no sucedía eso y ahora, por ejemplo, salimos de casa con las llaves y con el móvil. Todo lo demás puede faltar. También ha cambiado en nuestra forma de comunicación, por ejemplo. Ahora para comunicarse en grupo, casi todo el mundo, o por lo menos en determinados países, utiliza los grupos de WhatsApp y se rige por esa forma de comunicación. Con lo cual nuestros hábitos de cultura social han cambiado. En este caso, tiene algo que ver también con lo que vamos a ver ahora, que es la parte de cultura creativa. La cultura creativa, la tecnología, también ha habido una evolución, también ha habido varios cambios. Ahora se crea arte a través de la tecnología rompe las barreras del arte y encontramos nuevas formas de creación de arte usando la tecnología. Pues a través de impresoras 3D podemos hacer arte pues con iPads, en lugar de hacer los típicos retratos en lienzos, pues se hacen directamente con tecnología como instrumento, o también podemos hacer los flash mobs o videoarte. En este caso, en la mesa en la que tratamos, vamos a hablar de la tecnología como ayuda para interpretación de ese arte. Y ahí es cuando entra la tercera pata de este congreso, que es la accesibilidad. La verdad, tengo que reconocer que hemos tenido mucha suerte en esta mesa porque tenemos tres ponentes muy versados, muy profesionales, pero sobre todo que traen proyectos muy punteros e innovadores que van más allá de lo que hasta ahora tradicionalmente se conoce sobre accesibilidad a la cultura. Y digo accesibilidad a la cultura porque si hubiéramos titulado la mesa Cultura Accesible hubiera sido un craso error. No existe una cultura accesible, existen los modos de hacer que esa cultura sea accesible. Entonces, estos tres ponentes que tenemos nos van a presentar cada uno de ellos un proyecto diferente a lo que estamos habituados a ver, que creo que son muy interesantes, que os van a dar pie a hacer cuestiones que yo creo que será una buena idea, que una vez que terminen ellos, vosotros os planteéis que queréis saber más de los proyectos, y también tenemos la oportunidad de crear un debate sobre la situación actual de la accesibilidad de la cultura. Entonces, en primer lugar, le voy a pasar la palabra a Belén Ruiz, que es la directora gerente del Centro Español de Audiodescripción y Subtitulado, y también es profesora titular del Departamento de Informática de la Universidad de Carlos III. Hola. Hola, bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarnos a estar aquí y debatir con todos vosotros, incluso, como decían en la mesa anterior, con los jóvenes, porque ellos son el futuro y ellos son los que tienen que recoger el testigo de los que ya andamos enredando aquí bastante tiempo. Quería dar gracias a Jesús porque, bueno, se acaba de marchar, pero especialmente a Jesús por habernos invitado a estar aquí, a Alicia, que bueno, pues nos ha dicho cómo deberíamos enmarcar un poco la ponencia. Voy a intentar ser muy breve y me ha pedido que os presente el CESIA, que es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que no es más que un proyecto que depende del Real Patronato sobre Discapacidad y que lideramos desde la Universidad Carlos III de Madrid ya desde el año 2005, con una encomienda muy clara. Por parte del Real Patronato se nos encomendó que trabajáramos estrictamente en potenciar y garantizar la accesibilidad a los medios audiovisuales, fueran cuales fueran. Y, por otra parte, desde la universidad, hacer investigación, innovación y transferencia para intentar aprovechar todo lo que hay en el mercado para hacer los entornos audiovisuales accesibles y, cuando no los hay, pues nos los inventamos,
que eso es en lo que andamos enredando. Desde luego, esto sí que os puedo decir, que nosotros trabajamos por y para la accesibilidad. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque no solamente hay personas que no ven o que no oyen, sino que también hay entornos o situaciones puntuales debido a salud o a envejecimiento que producen una distorsión en los canales normales sensoriales. Por eso intentamos buscar otros canales en los que nosotros podamos ir accediendo a la información. ¿En qué ámbitos? En diferentes ámbitos, como la cultura, que es el tema que nos trae aquí y que me voy a meter más con ello. Y cuando hablamos de cultura hablamos de muchas cosas dentro de la cultura. Hablamos de cine, de teatro, de museos, de productos audiovisuales, de cualquier género que permita a la humanidad o a las personas crear y crearse un entorno cultural más accesible. También a la televisión. Yo lo separo porque no sabemos nunca muy bien si la televisión es cultura o anticultura, pero también accesibilidad a la televisión, también a la educación, porque sin una educación en igualdad de condiciones, señores, es imposible que tengamos igualdad de condiciones para la inserción laboral, que es otro tema que hablamos. Por supuesto, en un mundo global y en un mundo interconectado, sin una accesibilidad a Internet o a las páginas web o a cualquiera de estos elementos, pues sería inviable. ¿Desde qué enfoque? Pues nosotros tenemos dos posibilidades. Adaptar lo que tengamos, y eso hay que hacerlo cuando los productos ya están en el mercado, pero nosotros somos firmes creyentes en que la accesibilidad ha de concebirse, y más en este ámbito de la cultura, desde el inicio, desde la concepción de la obra como un elemento más. No me vale nada decir que es caro. Ayer decían, es que es caro. No, señores, no es caro. No es una cosa más que cualquiera de los elementos que estamos haciendo. No veo muy bien esta transparencia y yo creo que tampoco es muy relevante, pero sí que quería que supierais que, aparte de trabajar en estos ámbitos, trabajamos en distintas dimensiones. Formación. Claro, somos una universidad, es nuestra forma de ser, y dentro de la formación trabajamos en diferentes ámbitos. En el ámbito universitario, con máster, títulos de especialista, especialización, pero sobre todo, y muy importante, haciendo formación dirigida a profesionales. En el ámbito que hoy nos reúne, pues tenemos un proyecto con el que estamos colaborando con la RESAT, que son los profesionales que hacen después cultura, pues estamos empezando ya a meter esa cuñita para que luego no me lleguen desde, por ejemplo, como nos ha pasado, y a veces lo he compartido con algunos amigos en los premios Goya, que hacemos la accesibilidad de la gala y llega el creador artístico y dice que no pone la pantalla porque el subtitulado se ve. Señores, ¿de qué estamos hablando? De eso se trata, de que se vea. Que hay que ser imaginativo para incluir la accesibilidad dentro de las propias escenarios o dentro, si estamos en el teatro, dentro de todo lo que se rodea. Y eso es cultura accesible, esa es cultura creativa, eso es accesibilidad a la cultura. Perdona que me ha gustado mucho lo que has dicho. ¿De acuerdo? Entonces, formación fundamental, investigación. Nosotros intentamos realizar o reutilizar lo que hay en el mercado para hacer soluciones tecnológicas que provean de canales alternativos en la accesibilidad. Bien, si no es así, si no hay una solución tecnológica, dado que estamos en la universidad, pues creamos soluciones. Ahora, por ejemplo, estamos en el Festival de San Sebastián, llevamos acompañándoles durante los últimos 10 años haciendo las galas accesibles y viendo el mare magnum que había ahí, que te meten en un zulo con todos tus equipos y a veces no se ve, pues hemos tenido que desarrollar una herramienta en concreto para poder integrar pues, todos los canales de traducción, de producción del subtítulo, de audiodescripciones, de manera que lo mezclamos todo y luego lo sincronizamos, que ese es el elemento más complicado, sincronizamos y mandamos a distintas pantallas. Bueno, serían pequeños ejemplos de este tema. Pero claro, una vez que se crea la accesibilidad hay que certificarla y hay que decir que es una accesibilidad de calidad. Ayer se decía, y esta mañana se ha dicho, no vale poner el tic de que yo estoy haciendo las cosas accesibles, no, hay que poner un tic y decir que eso
es de calidad y que sirve. No me vale con tener subtítulo en la televisión si no lo puedo entender o si me pasan los subtítulos tan rápido que no los voy a poder leer por muy hábil y muy capaz que sea. En fin, meter una audiodescripción que vamos a decir, ¿no? Que se pise con la banda de audio es inadmisible. Por eso hemos creado un sello precisamente para certificar. Y aunque os parezca mentira, los que estamos aquí quizás somos más ajenos a esto, la concienciación social. Remover, que se dice, las conciencias es uno de los trabajos fundamentales que todos tendríamos que abordar. Vamos a hablar por qué estamos aquí, por qué quiero presentar en concreto un proyecto que tampoco es muy difícil, pero que es muy necesario. Nosotros empezamos a hacer cultura accesible desde ya antes de hacerla, colaboramos con la Estrategia Integral de Cultura para Todos, y entonces vimos que empezamos a hacer obras de teatro accesible, cine accesible, pero la gente no iba. A mí el director del Centro Dramático Nacional me decía: oye, Belén, me estás enredando aquí para que invierta y que haga esto accesible, y no viene la gente. Y esto es, como pongo aquí, la pescadilla que se muerde la cola. O sea, las personas con discapacidad no iban al teatro o no iban al cine porque no era accesible, más allá de las películas subtituladas para los sordos, ¿no? O no iban a la ópera los sordos porque no oían, aunque podían sentir la música. Entonces empezábamos a tener ya realmente una oferta cultural aceptable, nunca buena, aceptable, pero la gente no iba, y no iba por una cuestión importante, porque no lo sabían. Y por eso creamos esta página web o esta app que os podéis bajar, que es únicamente lo que hace es incluir todos los elementos, tenemos un montón de corresponsales, todos los elementos de cultura accesible. Eventos, cines, teatros, museos, eventos culturales que haya en todo nuestro país, lo vamos actualizando con robots informáticos que hemos tenido que desarrollar y con avisadores para que una persona, estoy ahora en Málaga y quiero ir al cine, pues me meto en cine, en Málaga, hoy, y veo cuál es la oferta, dónde y por qué. Esto ha sido fundamental, porque no olvidemos. Bueno, esto es cómo se accede, pero quizá luego si tenéis dudas lo pegamos. Quiero poner... Ay, no sé, me la he saltado. Es que no veo muy bien, la verdad, lo que hay aquí. Así, aquí. Para tener accesibilidad a la cultura hacen falta al menos 3 elementos, bajo mi punto de vista. Que el contenido sea accesible, que el contenido llegue accesible, y que todos sepamos que hay contenido accesible. Esa es la base. Con estos 3 elementos nosotros podemos hacer una cultura accesible. Por eso creamos esta base de datos y nos ha servido también como observatorio. Fijaros, la estrategia integral, que no es obligatoria, sí que ha movido bastantes cosas. La Ley General de la Comunicación Audiovisual ha movido que la televisión sea accesible. Tiene algunas carencias, sobre todo en el ámbito de la lengua de signos y de la audiodescripción. Por cierto, se me ha olvidado agradecer a los intérpretes de lengua de signos y a los compañeros que están subtitulando su labor. Creo que estáis haciendo un gran trabajo y además yo no soy, lo sé, una ponente fácil porque hablo muy rápido, lo sé. Intento vocalizar bien, pero hablo un poco rápido, lo siento, compañeros de FIAPAS. Bueno, pues como os decía, también el tener esta agenda que me permite saber por sitios, por horas, por género, qué hay, qué sesiones son accesibles, qué museos hay que presten algún servicio de accesibilidad, desde visitas guiadas a bucle magnético, bueno, pues toda la oferta cultural accesible me ha permitido ver, me voy a girar, me vais a perdonar, pero es que no lo veo, ver cómo ha evolucionado desde el año 2014 en el que estamos recogiendo la oferta a hoy. Fijaros que en el año 2014 había 35 películas que se hicieron accesibles y en el 2017 ya llevamos 46. Decís, bueno, no hay mucho cambio. Claro, pero es que en el año 2014 había una sesión accesible. Ahora hemos pasado de 5.544, lo digo para que veáis que las contamos, sesiones accesibles a 34.000 que llevamos ya
en este año. Estos son datos del viernes pasado. El año pasado hubo 55.000. Hemos pasado de 5.000 a 55.000. ¿Y esto por qué? Pues esto gracias a la tecnología. La tecnología ha abaratado los costes y ha proporcionado facilidades a las salas de cine y teatro, a las salas de cine y las salas de teatro que no lo están pasando bien con la crisis como para poder intentar hacer accesibles estos datos. Fijaros que esta es una clarísima evolución y esto ha mejorado muchísimo la oferta cultural y hemos detectado o nos han comunicado, tú me dices cuándo tengo que cortar porque aquí no lo veo bien, y nos han dicho que ahora sí ven que haya sesiones accesibles. Hace poco, con la misma persona que me dijo, oye, que estoy haciendo sesiones accesibles y no me van, la gente me decía que midiendo, y esto es estadístico, midiendo en la misma obra de teatro el mismo día en la misma sesión, que no me vale comparar martes con domingo, midiendo la misma de una semana en la que se produce la accesibilidad o se proporciona la accesibilidad a semanas en las que no se proporciona, ha habido un incremento del 20% de asistentes dentro de las salas de teatro. En el cine es más difícil de ver porque normalmente se utilizan aplicaciones donde uno se baja la información y es más difícil de medir cuando la persona es cliente accesible o no. Y luego además hay otra particularidad. Las personas con discapacidad son multiclientes, no suelen ir solas, suelen ir acompañados de alguien. Luego, realmente es un negocio. Realmente hacer accesible un cine, un teatro, un museo no es tan caro comparado con otros costes de producción y sin embargo se obtiene una rentabilidad económica importante. Y finalmente pasa, una de las cuestiones importantes es, vale, yo tengo el contenido accesible, pero ¿cómo lo emito? En cine y en teatro es mucho más sencillo. En museos, pues podemos poner una guía multimedia accesible que hemos trabajado ya en el año 2009, en la primera GEBAM que hubo. Colaboramos con 2 de Mayo para definir requisitos, por supuesto, siempre contando con las personas con discapacidad, que eran otros miembros del proyecto, y dijimos qué requisitos tenían que tener. Pues bien, eso es una posibilidad, pero hoy vivimos en el mundo de las apps y además la persona ciega, como con su móvil, no se entiende con nadie y los jóvenes con su móvil se entienden como nadie. Entonces, lo importante era bajar la información. Pero aquí tenemos también problemas de propiedad intelectual, otra gran cuestión a debatir, si queréis, en el mundo de la cultura accesible. Entonces, pensamos que un modelo donde transmitiéramos la información de manera temporal, por ejemplo en los museos, podría ser bueno. Por eso creamos el Light Access. En los museos tenemos esta luz y a través de la luz somos capaces de mandar información. Son ceros y unos. Y solamente cuando pasamos con nuestro móvil y tenemos la aplicación, podemos detectar esa aplicación y nos bajamos la información. Toda la información está disponible mientras nos movemos por la sala y además estamos perfectamente geolocalizados y cuando salimos de la sala se nos borra. Entonces, también hemos trabajado en estos ámbitos porque no había una solución útil. Y, por supuesto, certificación. Córtame cuando me toque. Y certificación, porque si no certificamos la calidad, esto no funciona. Por eso creamos, junto con el Real Patronato sobre Discapacidad, el sello de certificación que está recogido, ya lo veis, de subtitulado y de descripción, tiene una musiquita para que cuando la sala sea accesible, una persona ciega pueda oír esa música y reconocerlo. Investigación, como hemos dicho, tenemos diferentes proyectos que pasan desde incluir un sistema de reconocimiento en un avión o en una sala de reuniones, reconocimiento de voz y transcripción a subtítulo y con un pequeño procesamiento del lenguaje natural, hacer aquello entendible, porque muchas veces del reconocedor, como digo yo, sale chope y uno no lo puede ver, entonces hay que conformar las frases para que sean legibles y esto lo hemos hecho para las salas de reuniones, para los hoteles. Hemos creado una herramienta ICC Even para grandes eventos y, como os decía, la herramienta Mercurio que hoy en día está dentro del Festival de San Sebastián. ¿Qué retos nos quedan? Prefiero que luego hablemos todos. Pues fijaros, bajo mi punto de vista, he intentado recogerlo aquí, disponibilidad del material. Que el material
en sí mismo, en su creación, sea accesible. Nadie sabe mejor hacer la audiodescripción que el propio director de la película. Una película de Almodóvar, a lo mejor audiodescribir, bueno, no está Almodóvar, porque alguna vez sí, me han pasado cosas raras, pues describir que Torrente tiene un ambiente cutre es importante, ¿no? Decir que va de rojo o de amarillo no, pero que va sucio es relevante para la descripción o para entender bien al personaje o, bueno, cualquier otro entorno mejor que el propio director no lo conoce. Desde la concepción tiene que estar el material subtitulado y audiodescrito, que es lo que a mí me compete. Normalización del proceso, que sea siempre, para todos, igual, que la rampa de la información sea una realidad. Las rampas son una realidad hoy en día gracias a una buena normativa y una buena legislación. Bueno, pues la normalización del proceso y que no sea noticia, para mí sería lo mejor que podría pasar. Que los dispositivos que proporcionan la salida o la interfaz con el usuario sean completamente personalizables, que cada uno pueda poner qué canal es el más adecuado para él. Por supuesto, lo que decía, si la información de qué está accesible dentro de la cultura no está disponible, me parece ridículo. Y además que hay una formación de los profesionales. Ayer alguien decía, no se pueden hacer las páginas web porque no se sabe. Hombre, nosotros desde las escuelas politécnicas ya estamos formando a nuestros ingenieros para que eso lo sepan hacer. Y formación a los profesionales me parece fundamental. Y, por supuesto, que el acceso sea accesible, el transporte, el acceso. ¿Por qué es importante la cultura accesible? Porque aunque tengamos hoteles accesibles, transporte accesible, si a nuestros turistas no les damos una oferta cultural accesible, el turismo será un fracaso en el futuro. Por eso es un elemento fundamental y me alegro un montón que se haya contemplado este elemento dentro de un congreso de turismo. Bueno, luego nos quedamos para el debate. Gracias. Pues muchas gracias, Belén, por tu intervención. La verdad es que era complicado contarte porque siempre es interesante todo lo que comentas y creo que en realidad merece la pena compartir la información y dar pie a que la gente reflexione a los comentarios que están haciendo para que luego podamos abrir un debate y realmente hemos abierto varios frentes ya que van a ser también complementados con el resto de ponentes. En segundo lugar, va a intervenir Rodrigo Rodríguez, que es el cofundador y director de la empresa Odilo, que es una empresa de plataformas digitales que consigue hacer contenidos digitales en modo biblioteca. Es un proyecto muy relacionado con el ámbito educativo, con lo cual tiene mucho que ver con la cultura en el ámbito inicial, que es lo que comentaba Belén. Y en el caso de Odilo, pues actualmente, por si no lo conocéis, tiene 1 millón de usuarios y tiene un despliegue internacional en 35 países, pero yo creo que lo más interesante es lo que nos va a contar él de los contenidos de las bibliotecas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una gozada estar aquí. Se nos dicen hace 3 años que vamos a estar presentando accesibilidad aquí. Increíble, no nos lo creemos. Bueno, empiezo presentándome a mí y a la compañía, porque pues, seguramente no conoceréis Odilo. Odilo comienza hace 5 años cuando yo dejo mi trabajo en Madrid de ingeniero y me voy a Cartagena a hacer una compañía que tiene una misión y que es básicamente la misión que guía todo lo que hacemos, todos los productos que hacemos y todos los servicios. Nosotros quisimos y queremos democratizar el acceso a la cultura y a la educación y lo queremos hacer a través de la tecnología y los contenidos digitales. Lo que vimos es que con la entrada de los nuevos tablets, Reader y la tecnología, eso permitía conectar con los usuarios de una forma más sencilla, accesible y barata que los métodos tradicionales. Y que había una gran oportunidad para cambiar la cultura y la educación a través de la tecnología. Entonces, con esa idea, inventamos un concepto tecnológico que nos llamamos contenidos digitales en modo servicio. Y lo que hacemos es ayudar a organizaciones de cualquier tipo, bibliotecas, gobiernos, hoteles, líneas turísticas, ciudades, a tener una tecnología para gestionar de forma sencilla todos los contenidos que ellos producen
y ofrecer contenidos de cualquier proveedor del mundo de forma sencilla, sin tener que invertir ellos en tecnología o firmar múltiples acuerdos. Esto nos llevó hace unos años a empezar en Cartagena un equipo muy pequeñito y, como comentaba, tener la suerte de tener apoyos de ciudades, gobiernos y empresas muy grandes para actualmente trabajar en tener oficinas en 5 países, clientes de 35 países y 2.000 proveedores de contenidos del mundo que pensaban que ofrecer la cultura de forma gratuita a los usuarios tenía sentido. Lo que os quería traer en mi ponencia era 4 ejemplos en 4 áreas de cómo el contenido digital como servicio, como concepto, puede ayudar a democratizar y hacer más accesible la cultura, el turismo y la formación. El primer caso que os quería ilustrar es un proyecto que es el que hemos hecho con el gobierno de Vancouver, la ciudad de Vancouver. ¿Qué estaba haciendo? Invierten muchísimo dinero en bibliotecas físicas, tienen una gran infraestructura y querían hacerlas bibliotecas digitales y accesibles. Pues el proyecto que tenemos permite a cualquier persona, desde su casa, desde donde esté, 24 horas al día, desde cualquier dispositivo, acceder a contenido digital generado por la ciudad, audioguías, autores locales y bestsellers. Desde mi página web tengo La chica del tren, instantánea, sin tener que ir y moverme. Y además, en ese trabajo, por ejemplo, en Vancouver, nos pidieron adaptar más cosas del servicio de cultura de bibliotecas, los clubes de lectura. Si yo quiero participar de un club de lectura especialmente popular en Estados Unidos, no tengo que ir, puedo hacerlo directamente desde casa, comentar dentro del libro, o sea, jugar, tener dentro del libro, poner links, vídeos, tener una videoconferencia para comentar el libro en el cual alguna persona acude a su biblioteca local, otro lo hace desde casa, pero al final todos participan de una cultura compartida dentro del libro. Es utilizar la tecnología, primero, para dar acceso, estés donde estés, puedes acceder al contenido, y segundo, ya no solo acceso, sino vamos a aprovechar la tecnología para comunicarnos mejor. Vamos a trabajar dentro de los contenidos, dentro de los vídeos. Entonces, es el primer ejemplo de, con un coste mucho más bajo que en el mundo físico, utilizar la tecnología para romper la barrera física y colaborar con el contenido digital. Os quería hablar, y hablaremos un poquito más en detalle, espero, de qué nos piden a nosotros. Nosotros somos una compañía que al final pasamos por un proceso de contratar con las empresas, con los gobiernos. ¿Qué nos piden en cuanto a accesibilidad? Pues, como comentaba Belén, nos piden un TIC. Tienes que tener funcionalidad de texto hablado, tienes que ser compatible con JWS, con VO, y ese es el pliego. Entonces, en eso empezamos a competir. Luego lo que ves, que tienes muchos más apoyos a nivel de accesibilidad cultural, con adaptar letra, el streaming, audiolibros, que han crecido un 25% y ya prácticamente tienes el audiolibro de cualquier bestseller de forma muy rápida. Eso lo tienes sencillo. Pero a nosotros, los proveedores de tecnología, nos piden un TIC. Y lamentablemente, cuando yo compito con otras empresas, si estoy compitiendo con una gran empresa, competimos generalmente con grandes empresas tecnológicas, con Rakuten en Estados Unidos, con Kobo, pues nos piden AAA y nos piden esto. No te piden un diseño específico, no te piden que tengas el audiolibro al mismo. Entonces, es una idea de un camino que nos queda por recorrer. Entonces, quería comentar también ejemplos de que hemos ido un poquito más allá en esa tecnología. Vale. Y un ejemplo de ir más allá, ya no solo en cultura, como comentabas, es en educación. Y en educación os quería llevar el ejemplo del Ministerio de Educación de Uruguay. Uruguay, y no es Silicon Valley, no tienen tampoco esos presupuestos tan locos, es un país que tienen todos los alumnos del país, todos, desde el que está en Montevideo hasta el área más pequeña, una aplicación gratuita con recursos digitales para leer todos los libros que tienen que leer, investigar, vídeos, audiolibros, contenidos para aprendizaje de idiomas, todos accesibles, todos de forma gratuita, en todo el país. Y ellos, por ejemplo, han dado un paso más allá en accesibilidad. Ya no solo que quiero que cualquiera, independientemente de su capacidad económica, de la capacidad cultural de sus familias, pueda tener los libros y los contenidos que necesitan para formarse, que es el primer camino, quiero dar un paso a la accesibilidad. Y aquí, y es otro caso que también me gustaría luego debatir, han hecho un acuerdo para poder traer contenido accesible. Aquí poníamos un ejemplo de libros en lectura de signos para todos. O sea, todo el mundo tiene este carrusel. Y tú, como usuario, si tienes una capacidad, recibirás, al mismo tiempo que tienes que leerte el libro El Principito, lo recibirás en papel, si quieres, en digital, o tendrán hecho un vídeo adaptado o tendrán tecnología. O si tienes que hacer un vídeo, tendrás el vídeo adaptado.
Entonces, es un ejemplo de no solo plataforma, sino plataforma y además contenido adaptado y colaboración con otras iniciativas para la accesibilidad. Y el tercer ejemplo, a nivel compañías, es decir, cómo democratizamos el acceso a la formación. Y un ejemplo muy gráfico es el que queremos poner, es el Grupo Salinas en México. Creo que es el segundo mayor grupo industrial del país. Ellos, como casi todas las compañías, nos pidieron formación para directivos. Quiero mejorar la capacidad de liderazgo de mis directivos, quiero contenidos, quiero libros, quiero mejorar, quiero para mi equipo de ingeniería que nos des información de Big Data, de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que lo empezaron a poner y dijeron, tiene sentido para más gente. Y fueron ampliando a grados medios, fueron activando a los distintos grados jerárquicos de la compañía. Y lo que tienen ahora, que me parece un ejemplo en cuanto a formación, es toda la compañía, 60.000 personas, tiene contenido para formarse cuando quiera, donde quiera y al ritmo que quiera, por lo cual la formación deja de ser solamente para las capas altas y cubre todas las partes. Y además, como parte de crecer el proyecto, han visto que como el mundo digital permite una reducción de costes tan importante, ya no solo pueden hacer formación, sino, y aquí ponemos dos ejemplos, tenemos al directivos recomendando libros al resto de empleados. Tú puedes seguir al director de marketing y ver qué lee, comentar con él, participar en una lectura, y además han acabado, que esto ya es del último mes, comprando contenidos para las familias de los empleados. Y aquí sí, por ejemplo, aparece el libro de Harry Potter porque quisieron regalar el libro de Harry Potter a todas las familias de los empleados, o comprar libros de Barrio Sésamo para los niños. Entonces, es cualquier tipo de contenido adaptado a la capacidad de todos los empleados, desde quien quiera aprender jardinería, quien tenga necesidades especiales, o el último ingeniero que quiera el último libro sobre inteligencia artificial. Y el último punto que os queríamos contar, o para abrir un poco el debate, es cómo afecta a los contenidos digitales o cómo pueden mejorar las ciudades inteligentes. Entonces, aquí los proyectos que se nos planteaban es cómo hacer que toda la cultura que tiene una ciudad esté sencilla en un único punto, accesible e inteligente. Es decir, las ciudades tenemos muchísima información generada en los museos, tenemos muchísima información en muchísimas web, tenemos muchos vídeos accesibles y además generamos guías, audioguías y locales. ¿Cuál es el reto de esta tecnología? Permitir que todo sea sencillo, que todo esté en el único sitio, porque si yo tengo que ir a varios sitios posiblemente que no lo encuentre, y hacer un esfuerzo centrado y único. Y el ejemplo que os queríamos poner, que de hecho salió ayer y se hizo un monumento en la plaza, participó un actor, fue lo que ha hecho la ciudad de Opatija, en Croacia, que es uno de los destinos turísticos más importantes del Adriático, y decidieron que ellos querían ser Smart City cultural. Y además, por el camino Smart City cultural y accesible. Y lo que han hecho es poner guías de viaje, audiolibros, multidiomas, bestsellers, periódicos y revistas de todos los países. Cualquier ciudadano que llegue, con una aplicación móvil, puede acceder a información desde el periódico de su país hasta un bestseller, hasta una guía inteligente y geolocalizado. Y, por eso decíamos la última parte, tiempos ilusionantes, porque es que además vemos que nos están pidiendo a nosotros, a los proveedores de tecnología, a los tecnólogos, que además integremos eso con soluciones de museos, como por ejemplo la que vamos a explicar ahora, con guías accesibles o contenidos. Entonces, por suerte, yo creo que en el área de Smart City, lo hemos visto nosotros en el último año, hay muchas iniciativas de poner la cultura accesible, simple y sencilla, que es como la consumen. Pues paso a la parte de museos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que es un proyecto que también despierta mucha curiosidad por la novedad de la temática en relación a bibliotecas y que seguramente el público pues, va a tener alguna cuestión que comentarte. El tercer ponente de la mesa es Roberto Torena. Roberto Torena es gerente del Departamento de Innovación de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, que, bueno, como muchos de vosotros sabéis, es una entidad que se dedica exclusivamente a trabajar proyectos de accesibilidad y, sobre todo, en la parte tecnológica, entre otras. Bueno, Roberto, además, por su bagaje profesional, tiene la suerte de haber vivido experiencias a nivel internacional y, por lo tanto,
es una persona que está muy versada en todos los adelantos e iniciativas a nivel global, con lo cual, pues como profesional tengo que decir que es muy interesante también hablar con él del tema de la cultura en general y de la tecnología. En este caso nos viene a presentar un proyecto concreto, que es un proyecto que se ha desarrollado como aplicación accesible para los museos, que podríamos decir que es de accesibilidad 4.0, porque bueno, pues va otra vuelta más de lo que se puede conseguir siendo un museo accesible a través de una aplicación. Muchas gracias por esta oportunidad. Vengo a presentaros el proyecto Amuse, A de accesibilidad, Mus por las musas que inspiran el arte y Amuse porque se pretende ir más allá de la accesibilidad y que esto sea un componente de entretenimiento que anime a las personas a ir a los museos. La base tecnológica, el hardware que se usa en este proyecto son los beacons. Los beacons, si os bajáis la aplicación y vais dando unas vueltas por aquí, podréis detectarlos. Son unos dispositivos, unos iBeacons que ahora están muy de moda, pero que la Unión Tecnología de Accesibilidad ha desarrollado también para incorporar funciones de accesibilidad, como dar información en sí mismos de la distribución de los elementos dentro de una sala, dentro de un aseo, dentro de un ascensor, o ayudar al usuario a poder localizarlo pulsando un botón y que emita un sonido. Hace beep y por eso se llaman beacons. Estos dispositivos con este tipo de funcionalidades ya están en muchos edificios, también en algunos museos. Aquí en Málaga están en La Térmica, que es un centro de exposiciones de aquí, en Madrid en el Museo Tiflológico, y están en otros edificios. Y dan ya un valor intrínseco muy importante especialmente para personas con discapacidad visual, aunque todos podemos acceder al contenido que tienen y por lo tanto tener esa información adicional. Pero queríamos ir más allá y pasar de algo más orientado a una accesibilidad a una solución que no solo mejore la accesibilidad, sino que atraiga a más gente a los museos. Y de ahí surgió la idea de Amuse. Amuse es un concepto para todos, con y sin discapacidad, familias, expertos, para todo el mundo. Es una plataforma para todos los museos, es decir, no es una aplicación que cada museo tiene, sino es una aplicación genérica en la cual todos los museos pueden cargar sus contenidos y se personaliza tanto la estética como los contenidos en función de lo que ese museo haya introducido. Para solucionar estos problemas que hablamos antes de derechos de propiedad, como se basa en los beacons, nosotros podemos localizar dónde está el usuario en todo momento, con lo cual solo permitimos el acceso a esa información mientras esté dentro del museo. Esta solución es un proyecto de Fundación 11 en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que nos ha cedido sus instalaciones y desarrollado por el Unión Tecnología de Accesibilidad, y su potencial se va a demostrar en primer lugar en Tabacalera en Madrid, que es un centro muy innovador de exposiciones. ¿Qué nos permite Amuse? Amuse, en primer lugar, nos permite llevar a otro nivel el concepto de audioguía para que sea más inclusiva e interactiva. Los museos pueden cargar toda su información en esta plataforma, no solo la información de audioguía estándar, sino también todas esas características de accesibilidad, todos esos elementos de accesibilidad que ellos ya tienen. Si tienen audiodescripción en vídeos, si tienen vídeos en lengua de signos, cuál es el nivel de accesibilidad de una determinada ruta, etcétera, etcétera. De esta forma, todos estos elementos que muchas veces los museos tienen, pero que son totalmente desconocidos, al entrar el usuario ya sabe qué hay, ya sabe qué rutas son más adecuadas para sus necesidades y ya puede escoger de una forma más sencilla. De esta forma solucionamos uno de los 3 pilares que comentábamos antes, que es el conocimiento de si eso existe. Crearlo es importante, transmitirlo en una plataforma accesible, obviamente esta aplicación lo es, y dar a conocer que esto existe. Son los 3 pilares y estoy totalmente de acuerdo con ello. Lo transmitimos, además, como lo localizamos en todo momento dónde está el usuario, si detectamos que está en una sala que no corresponde a la fase de la ruta o a la información que está leyendo, lo podemos redirigir, siempre y cuando él quiera, por supuesto, a la fase en la que
la información de la fase en la que él se encuentra, de forma que siempre esté viendo, leyendo o accediendo a la información de lo que tiene en ese momento delante. Como también lo tenemos localizado, podemos posicionarlo en un mapa de forma continua y darle información de la sala en la que está, lo cual contribuye también a facilitar el guiado entre sala y sala, que combinado con las soluciones de Beacons, que también emiten sonidos para personas con discapacidad visual, ayudan a esta deambulación en algunos museos. Aparte de hacerlo más accesible, también queremos hacerlo más interactivo. ¿Cómo lo podemos hacer más interactivo? Bueno, está muy bien tener tu aplicación y seleccionar quiero más información de este cuadro, como suele ser habitualmente, pero si pulso un botón y voy enfocando con la cámara los cuadros que más me gustan y automáticamente se reconoce con inteligencia artificial y se accede a la información correspondiente a ese cuadro, bueno, pues estamos añadiendo un nivel de novedad, interacción, diversión, que hace que sea más atractiva la visita. Y, por supuesto, también incluir, hoy en día todos somos animales sociales, cada vez más a través de las redes, con lo cual incluir todo este concepto de comentarios, votaciones, intentar movilizar un debate sobre una obra, una sala, una exposición dentro de la aplicación. Eso en cuanto a audioguías, pero vayamos a un nivel más. ¿Por qué no hacemos juegos? ¿Vale? Pues no voy a decir que es un Pokémon Go, sería ir muy lejos, pero se basa en la misma filosofía de vamos a crear un juego en el cual los usuarios puedan ir capturando artistas y herramientas de esos artistas a lo largo de múltiples museos. No van a estar todos en un museo, sino que están en diferentes museos, con lo cual también fomentamos la movilidad de un museo a otro para completar tu colección, obtener estas medallas, digámoslo así. ¿Cómo? Pues lo mismo, como tenemos en todo momento al usuario localizado, al entrar se le puede dar una pista, según va deambulando por ciertas salas, en ciertas salas hay preguntas para ir consiguiendo puntos, esos puntos se pueden conseguir bien respondiendo a una pregunta o bien también localizando un objeto con la cámara, siempre que la pregunta sea de localizar un objeto con la cámara. Para personas con discapacidad visual habrá una opción alternativa que sea a través de pregunta para garantizar que la accesibilidad se mantiene durante todo el juego. De esta forma vamos consiguiendo puntos en otras localizaciones. Esos puntos nos permitirán conseguir estos artistas o estas herramientas, siempre y cuando superemos también las pruebas que se plantean. Y de esta forma, circulando por varios museos, iremos completando la colección, iremos progresando en el juego. Todo esto siempre es muy importante que sea totalmente flexible y fácil de actualizar. Por lo tanto, toda esta información no se necesita programar, es una plataforma online en la cual los responsables de los museos cargan su información, cargan los elementos disponibles, pueden cambiar todas las preguntas del juego, pueden variarlo para que la gente no se aburra. Es algo también muy importante, especialmente para exposiciones temporales. Normalmente nunca hay una guía electrónica por el coste que todo ello conlleva. Pues así, desplazando toda esa carga de información en una plataforma online, facilitamos que todo eso se pueda mantener actualizado y sea algo mucho más dinámico y cambiante. Pues nada, este es el concepto. Nuestra filosofía siempre es todo tiene que ser accesible para todos, lo cual incluye añadir funcionalidad, añadir experiencia para los usuarios sin discapacidad y de esta forma añadir también unos nuevos modelos de negocio y unas nuevas experiencias para todos los usuarios. Muchas gracias. Bueno, en el tiempo que nos queda, gracias Roberto, voy a abrir un turno de preguntas si el público quiere hacer alguna consulta concreta sobre alguno de los proyectos o sobre la temática en general. Y si no, abrimos debate entre los ponentes, que también tenemos seguramente más cosas en el tintero que podemos expresar. Entonces, hacemos primero un turno de preguntas. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo tengo discapacidad auditiva. Tengo una pregunta para Belén. Yo dependo mucho del subtítulo para acceder al contenido audiovisual. Quería saber si se estaba haciendo algo por mejorar el contenido. En la tele hay muchísimos errores.
muchas veces salen palabras y frases y no tienen sentido. Entonces es como si no hubiera subtítulos porque no te enteras. Te enteras a veces no. También hay mucho retardo, sobre todo cuando hay dos personas hablando. Muchas veces acaba un presentador, empieza el siguiente y todavía estás viendo el subtítulo de lo que ha dicho el presentador anterior. Y quería saber si está haciendo algún control, si está haciendo algo por mejorarlo. Pues muchas gracias. Es la pregunta del millón, pero efectivamente se está haciendo algo. La normativa española y la legislación española en el ámbito de la televisión, con la Ley General de la Comunicación Audiovisual en 2010, tan solo, que no estaba mal, hablaba de cantidad. Es decir, decía que a partir del año 2014, bueno, excepto las nuevas, que tienen un periodo de 4 años, ¿no?, pero que a partir del año 2014 la televisión pública debería subtitular el 90% de sus contenidos y emitir 10 horas de lengua de signos a la semana y 10 horas de audiodescripción a la semana. También decía que los canales comerciales deberían hacer el 75% de su emisión televisiva y 2 horas de lengua de signos y 2 horas de audiodescripción. Y recomendaba la utilización o la revisión de las normas técnicas. La norma ENOR indica las cualidades que debe tener el subtítulo para que sea accesible, pero no es suficiente. Efectivamente, había errores, hay errores incluso más graves. Hay capítulos que están subtitulados y otros que no. Y entonces dices, bueno, ya no me he enterado, esto es como perderse un capítulo. O películas que empiezan y como no están bien señalizadas, porque la EPG todavía hoy en día no se señaliza bien, pues termina en teoría el programa, aunque en la práctica sigue, pero el subtítulo se corta. Esos son los errores más comunes, aparte de los tipográficos y demás. Luego hablamos del retardo, que es otra cosa diferente. Entonces, con respecto a eso, efectivamente se ha creado un grupo de trabajo de calidad del subtitulado en el que nosotros lo coordinamos desde el CSIA, pero están presentes no solamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, sino la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias, que es el organismo regulador en nuestro país, y están los representantes de todas las televisiones. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, están presentes las personas con discapacidad auditiva y visual, porque también tenemos el grupo de trabajo para audiodescripción, pero en concreto de subtitulado, y hemos analizado diferentes parámetros, como la velocidad, como la literalidad, y se está haciendo un conjunto de recomendaciones técnicas que yo creo que ya este año no nos va a dar tiempo, porque se nos ha pasado haciendo pruebas con usuarios, por supuesto, y recogiendo los requerimientos de los usuarios, pero para el 2018 vamos a promover la implantación de una guía de buenas prácticas que tendrá que ser llevada a cabo por todos los profesionales. También hemos invitado a estos profesionales que hacen el subtítulo con nosotros para indicarles cuáles son los requerimientos. Con lo cual, tendríamos resuelto el tema de la velocidad. La verdad es que la he quitado, tenía una transparencia midiendo la velocidad de emisión de los subtítulos y, por ejemplo, es curioso que en todas las cadenas los subtítulos para niños van rapidísimo. Y dices, bueno, pues es un poco absurdo, ¿no?, porque la capacidad de lectoescritora de un chaval, de un niño, no es tan buena. Con respecto al retardo, hay 3 tecnologías para hacer subtítulo en directo, que son estenotipia informatizada, que es el reconocimiento de habla y que es el teclado, ¿no? Entonces, el teclado se utiliza en euskera o se utiliza también en gallego, que no hay sistemas avanzados de reconocimiento de voz. La estenotipia, el problema que tiene es que en España lo que hacemos es configurar las 2 filas y mandarlo, y eso en sí mismo tiene un retardo. Con lo cual, cuando tú tienes un directo, vas a tener el retardo de configurar esas 2 líneas unidos al retardo de la emisión de esas líneas. Y por otra parte, si usamos reconocimiento de voz, todavía le añadimos un mayor retardo, aunque en teoría abaratamos los costes. Luego, ¿qué ocurre con el directo? Que tiene un retardo que hemos medido en 1 millón de subtítulos, creo, o algo así, más o menos de 17 segundos, altísimo.
Claro, las personas con discapacidad auditiva total, bueno, pueden tener un problema, pero las personas que tienen un resto auditivo, para ellos es fatal, porque están medio oyendo una cosa y leyendo una cosa que es completamente contraria. Para ello, desarrollamos un proyecto ya hace años, un proyecto Avanza, con el Ministerio, con compañeros de la Politécnica, con el Corte Inglés, y se hizo un receptor de televisión que lo que hacíamos era medir ese retardo, retrasarlo y sincronizar ahí. Y eso sería la solución tecnológica más posible. O una solución tecnológica, ese proyecto lo hemos llamado SyncroSub, que además tenemos una patente sobre ello, o meterlo en una página web, en una dirección IP donde estuviera sincronizado. Y ahí es la única opción en España, porque la televisión no está retardada como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que como se retarda la imagen, podemos sincronizar con el subtítulo. La única posibilidad es retrasarlo todo y proporcionarlo en un canal adicional. Eso, que yo sepa, es, y en esto estoy bastante al día, lo que se está haciendo ahora mismo en nuestro país. No sé si soluciono tu pregunta. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta del público? Hola, buenos días. Me llamo Laura, soy aquí turística, me vuelvo a presentar, lo siento, porque ya hice una pregunta al grupo de antes. Bueno, es muy simple, estamos hablando de la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. No hemos hablado de la discapacidad cognitiva. Entonces yo hace poco hice una visita guiada para personas autistas en el Museo de Cádiz, basada sobre lo que es Roma y la Gades antigua. Y, por ejemplo, yo me preparé mis propios pictogramas y me preparé una visita en 5 sentidos para que ellos pudiesen tocar, pudiesen oler, pudiesen estar en su gusto, ¿no? Por ejemplo, aquí, en las apps que ellos han hablado, que son súper prácticas y útiles, incluir, por ejemplo, algunos pictogramas para que este tipo... Bueno, yo sé que la discapacidad cognitiva hay muchos niveles, pero los que son más leves pueden llegar realmente a coger un ordenador y aprender a través de ellos. Y, por supuesto, la cultura es para todos, ¿no? Los museos y los monumentos. Entonces, para ello, tener algunos pictogramas o bien en una app o bien directamente en el museo, pues sería algo muy, muy práctico y tampoco creo yo que lleve un coste mucho más elevado que hacer la adaptación audiovisual o auditiva. No sé, ¿qué es lo que podíais contarme a este respecto? Pues, sí. Nuestra opinión a este respecto es que la información tiene que estar personalizada, es lo que intentamos en la mayoría en todas las soluciones que desarrollamos. En este proyecto, por ejemplo, en el Amius, por eso decía que hay diferentes elementos que tú puedes ir consultando, vídeos en lengua de signos o vídeos audio descritos, etcétera, etcétera. En una primera fase vamos a salir así al mercado, porque es ya muy breve, pero sí que tenemos evoluciones futuras. Las evoluciones siguientes que se te está planteando es tipo de lenguaje. Quizá no lleguemos al espectro autista, pero sí a ciertas discapacidades cognitivas y niños, o sea, posibilidad de introducir otros textos mucho más sencillos, otras imágenes para otros tipos de perfiles, y de forma que luego cuando uno se identifique en la aplicación, pues se le muestre una determinada aplicación u otra. En cualquier caso, nosotros no pretendemos barrer con lo que existe en los museos, quiero decir, esto pretende complementar y también mostrar lo que ya tiene el museo. Por ejemplo, si tiene reproducciones en 3D, que son unos elementos muy interesantes, que tiene, por ejemplo, el Museo Tiflológico para personas con ceguera o para cualquiera que los quiera tocar, incluso los niños se divierten mucho, pues eso no está dentro de la aplicación, es un elemento físico, pero hacer patente la aplicación que eso existe. Con lo cual, al entrar, tú ya sabes que ese tipo de servicios existen y que los tiene el museo y los puedes aprovechar. De este modo, vamos cubriendo diferentes perfiles con un único servicio combinado con lo que ya existe actualmente. Muchas gracias. Una pregunta más del público. Os animo a realizarla porque ya se nos está limitando el tiempo.
Lo primero, muchas gracias a los tres, ha sido muy interesante las ponencias. Yo tenía una pregunta que ya empezasteis a comentar un poco de lado, que es el tema de quién es propiedad el contenido que estáis poniendo en los distintos portales, ¿vale? Sobre todo la parte de Odilo y más la parte de Amuse, que yo creo que Amuse ya lo comentó un poco, que va un poco ligado al geoposicionamiento, pero ¿existen bibliotecas en las que tú puedas acceder de forma libre con el contenido que estáis mostrando o tiene que siempre ser pagado por una entidad, como puede ser un museo o puede ser una comunidad? Sí. Nosotros lo que hacemos son, bueno, hablo del caso particular de Odilo, bibliotecas para fundaciones, empresas y organizaciones, son las dos partes. Hay una parte que es agregar el contenido con derechos de autor. Es decir, hablábamos del caso del audiolibro de La chica del tren. Pues nuestra labor aquí es hablar con todo el mundo de los contenidos editoriales y darles y hacerles llegar a la app del usuario a través de una organización. En nuestro caso siempre son las ciudades, los colegios, las empresas las que pagan por ese contenido. Y nosotros lo que hacemos es canalizar eso y darle inteligencia. Que tú veas una arquitectura de la Sagrada Familia cuando pases por ahí, que si tú tienes un alumno con capacidades específicas, le llegue ese contenido. Entonces nosotros ponemos esa inteligencia. Pero ahí hay un pago de la organización a la empresa. Luego hay una segunda parte que es contenido libre, que lo que hacemos es trabajar con organizaciones que generan contenido libre, con contenido libre de derechos de autor, o la otra parte, llegar a acuerdo con fundaciones o empresas que quieren poner el contenido libre. Entonces, esas son las dos partes. Nosotros lo que hacemos es que todo eso llegue justo, sencillo y fácil, personalizado para cada pase. Pero evidentemente, en el caso de los derechos, nosotros por ahora hacemos una parte económica, salvo que nuestra ciudad o nuestra empresa o quien contrate Odilo llegue a un acuerdo particular con ese proveedor de contenidos, que hay muchos casos. Ponemos el caso de Lonely Planet, y muchos han puesto guías y audioguías gratuitas por un acuerdo. Nosotros intentamos poner a todas las partes de acuerdo. Bueno, y por último, cerrando la ronda de preguntas, yo tenía una pregunta preparada para vosotros, pero dado el tiempo y la cantidad de conversación que puede derivar la pregunta, lo que voy a hacer es concluirla con vuestras observaciones, que también han dado pistas. La pregunta que, bueno, pues que todo el mundo nos hacemos es, habiendo una estrategia integral de cultura para todos, habiendo una normalización, habiendo una ley de comunicación audiovisual, habiendo unas pruebas que demuestran que el 20% se aumenta el público en 20% en las sesiones que son accesibles, ¿por qué no se amplía el espectro de accesibilidad a la cultura? Como es verdad que es una pregunta que da mucho pie a debate, voy a recoger lo que vosotros habéis dicho durante vuestras intervenciones, que son pautas que ayudan a que se pueda lograr, si os parece bien. Entonces, por parte de Belén, decía que, bueno, pues que no solamente interviene la parte de hacer la cultura accesible, sino que es importante hacer un tic en la calidad, es importante que cuando se hagan las cosas se demuestre que son buenas para que la gente entienda que eso es importante, y es fundamental que exista una normalización de calidad sobre los productos que se crean. Por la parte de Rodrigo, también comentaba él que es fundamental que las administraciones públicas y las empresas que realizan contratos para las empresas en las que se pueda intervenir, que la accesibilidad sea un punto a favor, que sea algo que puntúe más, que no simplemente se invierta en ella y pase desapercibida, que se haga de forma que se invierta en ello y que pase sin pena ni gloria, sino que las administraciones públicas lo valoren y lo incluyan, porque de esa forma incentivan a que todas las empresas pues se dediquen a ello también y lo tengan integrado dentro de sus filosofías. Y por la parte de Roberto, también es importante que para que se incluya la accesibilidad dentro de la cultura, es importante hacerlo interactivo, es importante que la gente vea la necesidad, que la gente vea que funciona, que es inmensamente útil y dinámico, de modo que cualquier perfil de usuario vea que una aplicación pueda integrar algo que a mí me puede gustar
y que yo a lo largo de mi vida puedo tener diferentes perfiles, puedo ser extranjera en un país en el que no vivo y no conozco el idioma, puedo tener una dificultad por el ambiente porque hay ruido externo, con lo cual me va a ayudar la parte de accesibilidad. Entonces, que además de eso, por ejemplo, ayer estuvimos en el Museo Ruso, una de las visitas que había de la agenda social del Congreso, y nosotros tuvimos la suerte de tener una visita guiada, con lo cual pues, es verdad que esa interacción de persona a persona siempre es mucho más llevadera. Muchas veces las personas cuando van a los museos utilizan un sistema dispositivo que lo utilizan en la primera sala, lo utilizan en la segunda sala, en la tercera ya lo han guardado al bolsillo y en la cuarta ya están pensando que por qué no lo han devuelto en la caja. Y sin embargo, el hacerlo interactivo, independientemente de las funciones que tenga, te engancha con la cultura y te hace que lo vayas a usar. Y por último, una reflexión que yo creo que lo han comentado los tres de diferentes maneras, sería la de que hay que remover las conciencias, que lo importante no solamente es hacer el contenido, sino que se establezca la forma en la que la gente lo demande, no solo los usuarios, sino que la sociedad entera lo demande. Y enlazando con lo que decíamos al principio de la cultura social y los hábitos, yo creo que lo que merece la pena es que nosotros integremos una cultura de accesibilidad en nuestra filosofía. Muchas gracias a todos.